se queda como lo que hablábamos del duelo, en lugares comunes, en frases huecas, en cosas que no son ciertas, en una pseudoaceptación, ¿no? Incluso dentro de la familia, pues, ¿no? Cuando la Mela cuestionaba y confrontaba por su manera de ser y que ella hacía lo que ella quería, que además, bueno, también es cierto, y una vez me lo dijo una terapeuta, que ella podía hacer lo que se le pegaba la gana porque sabía que ahí estaba su hermano atrás. Entonces, bueno, ¿no? Sí, Sí, lo hacía, ¿no? sabía dónde caer, ¿no? Sabía que había alguien que la cachara. Ujú. Y que nadie le podía hacer nada porque su hermano iba a entrar al quite. Eso lo tenía clarísimo, ¿no? Ahora, viceversa. También nadie le podía hacer nada porque la Mela intervenía. O sea, era una defensora. Es increíble, de verdad, ¿no? Pero ella, por ejemplo, ¿no? Lo hemos hablado, ¿no? Que le gustara el tequila, Mm. gustara salir a comer, tomar vino, echarse sus 2 martinis, todas estas cosas, para mucha, su cerveza, para mucha gente era totalmente confrontante y era como, ellos no. Y claro que yo me lo cuestionaba, mi mamá le enseñó a tomar y una serie de cosas, pero claro que yo me cuestionaba si eso estaba bien, pero ella no se lo cuestionaba. Para ella estaba bien y creo que todos los que tuvimos oportunidad de verla echarse un tequila o lo que fuera, lo gozaba. Uy, muchísimo, muchísimo. Lo disfrutaba. Se antojaba cuando ella se lo tomaba. Realmente disfrutaba el trago y a mí también me gusta, ¿no? Ahorita en el proceso del duelo, pues ahorita no me apetece, pero yo envidiaba de repente cómo podía disfrutar el tequila como lo disfrutaba, sin juicio moral con respecto a sí misma. No se juzgaba por lo que le gustaba, Ujú. ¿no? Porque decía, pero esto, oh, pues me gusta que, ¿no? Sí. Nada más faltaba que me dijera como en Culiacán, la tierra de mi mamá, pues mi gusto es, ¿no? ¿Y a ti qué? Porque además eso era muy importante. Mela nunca se hizo daño a sí misma. Porque yo creo que desde siempre, y también lo hemos platicado, a pesar de la época en que nace, ¿no? En ese sentido. Eh, todavía estaban, o siguen, ¿no? Pero mucho más en aquel entonces, estaban muy estigmatizadas las personas, ¿no? Muy, No, pues los ocultaban, claro. se avergonzaban Y de tus ellos. papás en esta visión a futuro y en este pensamiento tan adelantado, no la segregaron y entonces la hicieron partícipe y la hicieron parte del mundo, con Totalmente. todo lo que implica. Y Mela nunca fue excluida de nada. Y mis papás nos enseñaron eso y mis papás iban con ella para arriba y para abajo. Ajá, Y hay gente que me ha dicho que justo que Mela viviera 59 años de la mejor manera posible, tuvo que ver con que nunca fue excluida. así es. Ya que de verdad nació sin problemas congénitos, nació con un sistema inmunológico intacto, no tuvo eso, ¿no? Pero sí el que haya sido acogida e incluida, ¿no? Y lo hemos hablado, que en aquel entonces la palabra inclusión ni existía y mis papás, sin cuestionarse eso, fue incluida en la vida de todos nosotros, además. Y luego, además, algo muy importante, los límites, las reglas, con excepciones dadas su condición, pero eran las mismas para todos. Pues como una persona normal, porque era Exactamente. una persona normal con una condición que requiere de ciertas cosas específicas, pero no todo el entorno. Son ciertas cosas específicas. No se le dieron privilegios por ser persona con síndrome de Down. Ujú. Es decir, en mi familia no se vivió como lo que se vive ahora y que, bueno, da para dar y prestar. No se vivió esto de los privilegios para la minoría. No. Como son minoría, entonces, No, no. Ella formaba parte de esta mayoría, éramos este núcleo familiar. Mi papá, mi mamá y 5 hijos.
Sí, justo, es la parte de la normalidad para ustedes. Así es, ¿no? Entonces, pues sí, para nosotros, y eso sí, yo se los agradezco a mis papás profundamente. De verdad, mi respeto. Porque jamás ni permitieron que le diéramos un trato especial por ser diferente, ni tampoco nos hicieron sentir menos porque ella era diferente. O sea, sí llegó, ya estábamos grandes, yo tenía 8, ¿no? Pero ya estábamos grandecitos. Entonces sí, llega y cuestiona, ¿no? Pero a nadie nos hicieron menos, claro, recién nací de incubadora, lo demás, pues la atención tuvo que haber sido mucho más centrada en ella y nosotros que ya nos podíamos valer por nosotros mismos, pues no necesitábamos tanto de mis papás. La demanda era hacia ella y la Claro. satisfacción, ¿no? Pero ese fue el periodo en lo que Mela fue saliendo adelante. Y eso es algo muy bueno, Como cualquier bebé. como cualquier bebé. Exactamente, Porque, a como ver, un cualquier. bebé necesita 100% de la atención del otro, pues si no se muere, La demanda es total, la ¿no? demanda es O total, sea, y es proceso natural sobre en el todo de ser la madre. humano, ¿no? Y entonces, cuando tus papás se enfrentan esto y se dan cuenta también que, pues, evidentemente van a necesitar ciertos cuidados diferentes a los que ustedes necesitaron, pues se abocan también, pero tampoco es que los abandonen ni que les digan: "Ay, no, no, por tu hermanita te vas a quedar sin patines porque hay que darle a tu hermanita los patines porque ¿no? No, 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 o porque necesito un biberón especial. No, No, cero. no, ¿no? A mí el celo que me dio, pues sí, sí me dio celos, ¿no? Porque yo tenía 8 años, era el más chiquito, era el lugar del Se chiquito, ese lugar, desplazó. Sí. ¿no? ¿No? Y yo me acuerdo que lloraba, nací en Torreón, y yo me acuerdo que lloraba y yo iba y le decía a mi mamá, mamá está llorando su niña, ¿no? ¿No? Y esa era la reacción de mi mamá, esa. Mi mamá se carcajeaba, ¿no? Caía muy en gracia, pero no dijo, ay, pobre mi hijo, se está sintiendo desplazado por su hermanita y entonces, mira Esteban, lo que tú tienes también que comprender es nada de eso. O sea, le cayó muy en gracia. Y ya toro pasado, después de tantos años, aunque la Mela hubiera nacido sin síndrome de Down, yo me hubiera sentido desplazado. Igualito. Igualito. Ahora, ayer trabajaba con una paciente que va a ser mamá, ¿no? Este, Una cosa es que uno como hijo se sienta desplazado y otra cosa es que uno se sienta abandonado. Ah, sí, son 2 cosas diferentes. Yo no me sentía abandonado, a mí no me abandonó. Ahora, también reconozco que la demanda hacia mi mamá era total, de Mela, Mm. pero ahí mi papá supo intervenir también con respecto a mí. O sea, yo recuerdo a mi papá poniéndome atención a mí. Mi papá entendió. Ahora todo eso lo veo, ¿no? Pero no había terapia familiar en donde no sé, No, no existía. Va a acabar. ¿no? Donde nos sentáramos a trabajar todas estas cosas. Se fue dando. Y Y eso, muy de, instintivo, ¿no? Por parte de tus papás y con esta, me parece, con una gran sabiduría alrededor de lo que implica tener hijos, alrededor de lo que implica tener hijos. con o sin De- síndrome de Down, ¿no? O sea, lo que implica la verdadera paternidad y maternidad alrededor de las circunstancias que se presentaron. Ujú. Y que eran circunstancias en donde no había para dónde hacer. No había, ¿no? Incluso, por ejemplo, esto que estamos trabajando de la condición como camino a la sanación, la otra vez tuve contacto con un sacerdote y él me decía, ¿no? Aquí en Acapulco, que la gente en Acapulco pues, más o menos está sensibilizada, pero que la gente de las rancherías o de la costa lo siguen viendo como algo que no debería de ser y de alguna manera lo siguen ocultando. Ujú. Entonces, me pareció muy interesante esto de trabajar la condición como camino de sanación para poderlo llevar a estas comunidades para que también aprendan a verlos de manera diferente, ¿no? Eso pues ya se dará y ya lo trabajaremos. Dime. Sí, porque yo creo que, a ver, una condición así, sí o sí te confronta.
Totalmente. Te confronta con quién eres, ¿no? O sea, te confronta con lo que tienes o no tienes, Correcto. física, espiritual, moral, de todas las, ¿no? Todas las mentes que te puedan. ¿En dónde andas? Exacto, ¿no? Y confronta también como este mundo perfecto en el que todos quisiéramos nacer y nos damos cuenta que pues justo eso, el mundo es todo menos perfecto. ¿De acuerdo? No lo es. Y tampoco ellos. Ujú. Tampoco las personas con síndrome de Down lo son. No, Bien, el ver a una persona con esa diferencia confronta que no somos perfectos y que estoy enfrente de alguien que no es perfecto ujú, y que aunque yo quiera meterlo en el molde de la perfección como para, y lo hablábamos tú y yo, pero no como para, miren yo, ¿no? Mi hijo, mi hija, esto, aquello, ¿no? Eso es algo muy perverso, muy canijo, porque también me viene a decir el otro con esta condición que la perfección no existe. Y toca algo que uno tiene que ir aprendiendo, por lo menos en mi caso, a ser lo suficientemente humilde para aceptar que yo no soy perfecto. Yo me recuerda mi propia humanidad, mi propia intención y lo que Mela también hacía que yo tocara y conectara era mi propia vulnerabilidad. totalmente. ¿No? Y Yo te decía, confronta también con tus lados débiles físicamente hablando, ¿no? totalmente. También. Por ejemplo, Toda esta parte te cuestiona, porque entonces también en algún punto, ya cuando tú te haces doctor de Mela, pues te tienes que cuidar porque eres el cuidador. Entonces, si algo te pasa a ti, ¿qué híjole, va a hacer Mela? Y entonces también te coloca en un lugar de autocuidado profundo sí, y de conexión contigo mismo de todas las formas, ajá, porque justamente tú eres responsable de otro ser humano que te llena completamente en muchos aspectos, pero que en realidad sí depende de ti en muchísimas cosas y que pues, es el papel que uno asume y que le entra con gusto, ¿no? o a veces no con tanto gusto, pero No, le entras. pero le entras. Ajá, o sea, en esta conciencia también de que pues así es la vida, Ujú. que no hay miel sobre hojuelas en la vida, que todo es un cuesta arriba, que hay grandes satisfacciones, evidentemente, digo, la relación que tú y Mela desarrollaron, me parece que difícilmente alguien pudiera entender la profundidad, el amor, la compasión, el cariño, ¿no? La vulnerabilidad y todo lo que pueda implicar la relación que creo que no hay palabras de repente, ¿no? Como para poder llenar esos espacios. Y te confronta también con, ahora sí que como dirían actualmente, con tu despertar en la conciencia, de saber en dónde estás, a dónde vas y el espacio que ocupas Sí, es así. y cómo afecta lo tuyo al otro. A ese otro Ujú. especial. ¿No? Y eso, eso para mí es lo que implica el verdadero despertar en la conciencia, de que tanto se habla, ¿no? Verdadero despertar de la conciencia, o si nos ponemos muy místicos, un estado alterado de conciencia, Así es. ¿no? Sí, porque además me gusta esto que planteas, porque sí es cierto que si asumes la responsabilidad en conciencia, te cuidas de manera diferente, porque hay otro que aunque se haya casado y hubiera tenido, no, todo eso, hay ese otro con una condición diferente que siempre me va a necesitar. Ujú. Entonces te cuidas para no faltarle a ese otro, Sí, en te da un sentido de vida diferente, sentido de vida, más ¿no? profundo. Profundo, porque además lo hablábamos, por más autonomía que puedan generar, viven en un mundo hostil, Así es. viven en un mundo con muy poca comprensión y compasión profunda a la diferencia,
y uno tiene que estar pendiente de que no se les dañe, porque lo hablábamos. Mela, y creo que la mayoría de las personas con una condición diferente, tienen ausencia de malicia. No tienen esta malicia, no saben defenderse de la hostilidad del mundo, porque no está en ellos ser hostiles. No lo entienden. Mela no entendía los golpes, Mela no entendía que alguien le pegara a alguien. O sea, para Mela eso era totalmente, o sea, la alteraba y decía, no le pegues, no le pegues, es tu hijo, ¿no? O en las películas, no le pegues, es tu esposa, o no le pegues, es tu esposo. Y, o sea, Mela, la violencia, eso, la violencia para Mela era algo verdaderamente que ella no podía entender. Y el mundo que vivimos es violento. Vivimos en ella todos los días. Y lo más canijo es la violencia pasiva, la violencia encubierta, que esa es la hostilidad. Y ellos no están capacitados para. Entonces, también entender que por más autónomo que pueda ser una persona con síndrome de Down, siempre va a necesitar de alguien que vea por ellos. Sí, porque Ahora, para bien o para mal, ¿no? Esta parte de inocencia con la que viven siempre, porque es como esta inocencia de entender que hay cosas feas en la vida y que me parece hasta cierto punto envidiable, ¿no? También. de acuerdo, es envidia. Tiene un lado sí. Sí, los pone en un lugar tremendamente vulnerables. Así Y es. eso es lo que Todo, hay que cuidar, ¿no? Y es lo que hay que proteger y es lo que hay que observar alrededor de con quién están ellos. estar pendientes. Son profundamente vulnerables. Sí. Y esa nunca va a desaparecer. Entonces, Por muy leve o profundo, o el grado que sea, no importa, ¿no? Siempre van a ser personas altamente vulnerables, justo por esta falta de malicia, de colmillo, de lo que quieras llamarle, ¿no? no lo tengo. No, entonces eso es algo que también es bueno que lo podamos hablar, abordar, toda la gente que quiera saber sobre esto, que se pueda, que quiera trabajarlo en un espacio, ¿no? Se puede conectar contigo, contactar contigo, lo puede Así hacer es. conmigo, ¿no? Y no es porque sepamos tanto de el síndrome de Down, pero a través de toda la experiencia, o por lo menos toda la que yo tuve con respecto a ella, pues eso vale muchísimo más que muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, estar ahí donde el otro que perdió a una persona con síndrome de Down sepa que hay un espacio que no existe en donde se puede abordar este tipo de pérdida, Así es, sí, en lugar no común, el lugar no común donde muchas veces se necesita, estar. ¿no? Y desde una comprensión profundamente humana, desde la identificación, porque sé lo que tú estás pasando ante una pérdida con este tipo de características. Entonces, es parte de lo que estamos trabajando, ¿no? Abrir este tipo de espacios que no existen y estamos conscientes que es muy cuesta arriba, que nos está costando mucho trabajo, que no hay resonancia, que no vemos por dónde, pero ahí vamos, ¿no? Pero que la gente sepa que esto está abierto, ¿no? Y como comercial, bueno, pues yo escribí un libro que se llama Mela, mi cómplice no negociable, está en Amazon, ¿no? Y el número de contacto mío es el 555-404-6638, 555-404-6638. Podemos trabajar en línea. Fernanda, Sí, también igualmente, pues yo no tengo, evidentemente no tengo la experiencia de Esteban, sin embargo, me considero una persona muy afortunada en haber conocido y convivido y haber observado este tipo de relación y de vínculo del que hemos estado platicando. Y entonces, mi número de contacto también es 5525-340360. Por si alguien gusta, también estamos abiertos a la disposición. Si no somos las personas, buscamos a quien les podamos contactar y hacer una comunidad que me parece que hace mucha sí, falta una comunidad de apoyo alrededor de este tipo de pérdidas, porque si bien, como decíamos, en el lugar común es ya
puedes descansar porque no estás al cuidado de una persona, ya te puedes dedicar a ti. Es una confrontación terrible porque es un cambio de vida de 180 grados durísimo, ¿no? Y un confrontarte también con tu quehacer en el mundo. En el mundo, con el sentido de mi vida en el mundo. Así es. En el momento en que ella se va, muchas de las cosas que para mí tenían sentido y que las hacía con ese sentido, dejaron de ser. Desaparecieron de la noche a la mañana. Entonces, volver a recobrar ese sentido, a buscarle un nuevo sentido a mi vida, es parte de lo que me está transformando, Claro. ¿no? Este, yo reconozco que ella en vida me transformó y después de muerta todavía más. Sí, y ahora es un trabajo también de reconstrucción personal. Correcto. Y que merece la pena y que está bien, y lo quiero reiterar, yo ni renuncié a hacer mi vida como mucha gente piensa por ella o por mi mamá, no, porque además algo que Mela tenía, tampoco ella iba a permitir que yo no hiciera mi vida por quedarme con ella, porque además ella no invitaba a que la estuvieras contemplando, ¿no? Y que estuvieras siempre pendiente de ella, no, No era muy independiente, totalmente, o sea, en ese sentido era muy independiente. Mela cuando quería se acercaba y cuando no quería no se acercaba, no te pelaba, pues, ¿no? No, ¿no? Entonces, yo no renuncié a mi vida, y lo hemos hablado, yo le di vuelo al hilacha, ¿no? Y está bien, pero claro que el amor implica que renuncie a uno a muchísimas cosas que uno quisiera, pero no las puede uno hacer porque existe ese otro, como tú lo planteas, Fer, necesita de mí de una manera. Y no me arrepiento, de verdad, a toro pasado y con todo lo que estoy viviendo, si algo tengo clarísimo, es que no me arrepiento absolutamente de nada, sobre todo de todo lo que pude haber dado. No me arrepiento. O Y sea, yo, recibido. bueno, no, lo que recibí, bueno, eso compensa lo que di, lo sobrecompensa de una manera que nadie tiene idea, ¿no? De ahí mi gran dolor, ¿no? Porque esa compensación también se desapareció. Entonces ya no existe, murió. Entonces, lo volvería a vivir todo, absolutamente todo, desde el día uno, desde que la vi por primera vez en su cuna hasta cuando la relación se empezó a hacer más profunda después de morir. Lo vuelvo a vivir absolutamente todo, Sí. no quitar. Y el cuidado que tuviste que tener en los últimos días, ¿no? Lo volvería a pasar. De su primera convulsión en septiembre. Bueno, es más, desde estar pendiente de ella en la pandemia, de que no Ujú. se infecte, y cuidarme yo de no infectarme para no dejarla sola, porque además yo pensaba, si la Mela se infecta y muere sola, intubada, no, gracias a Dios no, yo agradezco profundamente, ni le dio COVID, ni le dio cáncer. Murió a causa del síndrome de Down, que también esto es algo. El síndrome de Down hace que las personas con síndrome de Down se mueran, porque el deterioro en las personas con síndrome de Down es más acelerado que en nosotros. Ujú, ujú. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero sí, toda esta etapa de su primera convulsión al día que se fue, todo este estar pendiente y viendo qué hago, qué no hago, esto, aquello y lo demás, también lo volvería a vivir. No me arrepiento. Sí, sí. Claro que de ahí a quererlo volver a vivir, no. Sí, no, eso sí no lo brincamos. Soy masoquista, pero no tanto. Es Sí. decir, soy masoquista, pero no tarugo. No, Ujú, tampoco. ujú, ujú, ujú. ¿Algo que agregar, Fer? No, pues eso, ¿no? Invitar a todo mundo también a abrirse a estos diálogos que me parece que son importantes. Las personas con condiciones diferentes a las nuestras existen, viven y Sí, sí
somos lo suficientemente inteligentes, aportan muchísimo más que lo que pudiera aportar una cuestión económica. No tiene, de verdad, no, no hay manera. Entonces, hay que abrirnos, ¿no? Y que, pues, si bien no nos tocó en vida, ¿no? Estar en una situación así, abrirte a la posibilidad y abrirte a acercarte un poco a esta realidad del mundo, porque finalmente es una realidad. ¿Lo puedes poner en pausa tantito? Ok, decías Fer. Entonces sí, pues, se me fue un poco el hilo, pero sí esta parte de abrámonos, ¿no? Como sociedad, como personas, como país, ¿no? Abrámonos a estas posibilidades y encontrar esta profunda sabiduría que nos pueden entregar estas Totalmente. personas. Y quienes los acompañan, porque no nada más son ellos, los hermanos, los papás, los tíos, ¿no? Los tutores, los maestros, etcétera. Todos ellos aprendan a verlos de manera diferente y que puede ser una oportunidad para un camino de sanación. Sí, Ahora, algo importante, si las personas que están relacionándose con personas con síndrome, sienten enojo, frustración, no saben qué hacer, quieren tirar la toalla, quieren salir corriendo, ¿no? Es normal, es natural. así es. Se vale sentir todas estas cosas. No se trata de negar lo que realmente sentimos, porque es una situación totalmente nueva, y retomando tu palabra, que confronta, y la confrontación hace que sintamos cosas que no son agradables, pero que nos hacen crecer. Y todo crecimiento duele, y eso es bien importante. Sí, sin dolor no hay crecimiento, ¿no? Eso es. Y es No hay cierto lo que dices. Sí, es muy bonito todo lo que platicamos de lo que dan y todo, pero también esta parte de frustración que se vive también es muy profundo. profunda y Y hay aprender que saber acomodarlo también en toda esta experiencia, ¿no? uno. Cuesta mucho Sí, trabajo. es de las cosas que más trabajo cuesta acomodar, porque aparece el sentimiento de culpa, Así es. Entonces, también ¿no? se puede trabajar perfectamente y poder ponerle el lugar que merece, porque también merece un lugar. Claro, y que es válido, y sentirnos inadecuados frente a una persona con una condición diferente que no es la habitual, se vale. Que yo me sienta inadecuado frente a esto. Sí. Y Eso que es, poco se habla de eso, ¿no? Siempre es como, justo esta parte de no romantizar también implica esto, ¿no? De no dejar al lado el dolor, la frustración, el enojo, el coraje, el por qué la vida me está dando esto, ¿no? Que duele tanto. sí, porque sí duele. Sí duele. Y lo que hablábamos, ¿no? Si bien es cierto que son personas de luz, pero también es cierto, como decía Jung, entre más luz das, más sombra Sí, proyectas. es más Tienen, grande la sombra. Ujú. tienen sombra, no la podemos negar. Ahí es donde crecemos, porque la sombra de ellos confronta mi propia sombra, Sí. Entonces aquí ¿no? tienen un espacio para hablar de la sombra y de la luz, ¿no? Sin Sí, juicio, sobre todo. un juicio, sí, de verdad con una verdadera comprensión, sí, no del libro, no, Así es, no, todo del libro, exactamente. no, de ninguna manera, ¿no? Desde lo humano y lo individual, porque además las sombras son muy individuales, ¿no? Totalmente, sí, son las diferencias individuales y también, sí, con todo respeto y todo, no es un trabajo de coach, no es un trabajo de recetas, no es un camino, es un tránsito. Así es, pues estar lo que necesiten, estamos a sus órdenes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ok, pues Un beso. muchas gracias a todos y esperemos que sea de ayuda esta conversación que hemos tenido, Esteban y yo. Ojalá que así sea. Hasta luego.